Universidad Estatal de Milagro, Programa de Maestría en Educación Básica. Unidad 1. La formación en el mundo digital. En esta oportunidad tenemos el grato honor de hablarles sobre el tema la entrevista. La entrevista es un tema que está en el área de lengua y literatura. Mediante estas plantillas vamos a hablar sobre cómo hacer la formulación de preguntas. Como nosotros ya sabemos, toda entrevista tiene una estructura, pero debemos plantear bien nuestras preguntas para nosotros conocer lo que necesitamos investigar. Formulación de preguntas. Formular una pregunta puede resultar algo complejo, pues es necesario aclarar todas nuestras ideas sobre lo que nos gustaría investigar. ¿Cuáles son los pasos que debemos cumplir para plantear nuestras preguntas? Son 4. La primera es planificación, redacción, publicación y finalmente la revisión. En la planificación nosotros tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué se desea preguntar y cuál es el propósito de esta entrevista? Como siguiente tenemos la redacción. Nosotros, una vez que ya tengamos claras cuáles son las preguntas de nuestra entrevista, tenemos que empezarlas a redactar y luego hacer una publicación. Y como no debemos confiarnos de nuestro trabajo, pues tenemos que hacer una revisión, releer las preguntas y hacer las correcciones necesarias. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el planteamiento de preguntas? Debemos tener en claro que una entrevista es una conversación que se propone con un fin determinado, ¿sí? También es importante cumplir paulatinamente con cada fase, de las que ya les había mencionado: planificación, redacción, publicación y revisión. La entrevista permite establecer claramente el problema a resolver, mantenerlo enfocado y con un propósito. Al momento de nosotros escribir las preguntas, podemos utilizar los pronombres y los adverbios interrogativos. Nosotros en nuestra plantilla de aquí podemos observar el significado de cada una de ellas. Los pronombres determinantes se utilizan para hacer preguntas directas. En lo contrario de los adverbios interrogativos, se utilizan para hacer preguntas indirectas. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los pronombres interrogativos. ¿Qué palabras se utilizan? Observemos y leamos: quién, quiénes, qué, cuál o cuáles, etc. Y podemos también observar algunos ejemplos. ¿Qué tema escogiste? ¿Quién escribió el diario? En este caso, sobre algunos ejemplos de los adverbios interrogativos. ¿Qué palabras podemos utilizar? ¿Dónde, cómo, cuándo o cuánto? Algunos ejemplos. ¿Dónde trabajarás? ¿Cuándo estará terminada la casa? Entonces, ahora, también debemos saber que existen las preguntas directas y las indirectas. Las preguntas directas son las que van entre signos de interrogación, tanto al principio como al final. Y la forma indirecta, estas no llevan signos de interrogación y pueden ir en medio de cualquier oración. Por ejemplo, en las preguntas directas: ¿cuántos años tienes? ¿Qué te han robado? ¿Cuándo empieza el partido? Si se pueden dar cuenta, son preguntas que tienen signos de interrogación al principio y al final. Veamos algunos ejemplos de las preguntas indirectas. Si nosotros podemos darnos cuenta, observamos en cada ítem dos oraciones, o bueno, una sola oración, y que al final vemos unas palabras con color naranja. Esas palabras es una pregunta, pero no están en signos de interrogación.
Leamos. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? Me gustaría saber qué te han robado. Juan me ha perdido que te pregunte. ¿Cuándo empieza el partido? Entonces, espero esto les haya quedado claro.